Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Cuál fue la historia del barco María Celeste? A grandes rasgos, Pedro, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en noviembre de 1887, un bergantín, el María Celeste, el Mary Celeste precisamente, salía del puerto de New York y se dirigía hacia Inglaterra, llevaba al capitán Briggs, el propietario del mismo, su esposa, su nenita, una chiquita de 4 años, y 6 marineros. Llevaba una carga de carbón y de coque, y un mes más tarde fue encontrado al garete, es decir, a la deriva, en la zona del Golfo de México. La historia del Mary Celeste pasó, vale la redundancia, la historia de la navegación en particular y de los enigmas del mar en general, por las extrañas circunstancias de la llave. El barco holandés Dei Gratia, que se encontraba navegando en esas aguas, lo intercepta, llamándole la atención el hecho de que se encontraba levemente escorado, es decir, levemente inclinado a babor. Estaba con su velamen al viento desplegado, no presentaba en cubierta signos de violencia, pero no se observaba a nadie sobre la superficie del barco. Entonces el capitán de Dei Gratia, envía a un bote con varios marineros y el segundo oficial, y cuando estos suben al barco se encuentran con lo que entonces significó la irrupción del misterio. El barco estaba totalmente desierto, solo un pequeño lorito, que había sido propiedad de la hija del capitán Briggs, sobrevivía todavía, pese a que estaba muy hambriento y sediento, en su jaula. La bitácora de navegación del capitán se detenía 2 días antes, pero ninguna descripción o inscripción en la misma daba pistas que dieran a entender qué era lo que había ocurrido con todos los pasajeros y tripulantes. Todavía estaba encendido el hornillo de la cocina. En una pava, ya estaba prácticamente al rojo, ubicada sobre el mismo, hacía suponer que no hacía más quizás que unas 12 o 14 horas que se había abandonado este barco. Los 2 botes salvavidas estaban en su lugar. La carga se encontraba también en su lugar, aunque algunos cajones de coque habían sido desamarrados, se habían desplazado en la bodega, y eso le había dado esa pequeña escoriación que había llamado la atención de los marineros del Dei Gratia. La mesa colectiva, Briggs y su familia tenían la costumbre de cenar junto con la tripulación, estaba puesta, algunos vasos caídos, pero todo normalmente dispuesto. Los pilotos para la lluvia estaban cada uno colocado en su lugar, los equipos para sobrevivir en el mar, todos acomodados en sus cajas. El barco estaba en perfecto estado, simplemente faltaban las 9 personas que iban a bordo. Nunca se supo qué había pasado con ellos. Inclusive cuando la gente del Dei Gratia a remolque llevó el María Celeste nuevamente al puerto de New York, se inició un juicio contra la tripulación y la oficialidad de Dei Gratia, porque como las reglas no escritas del mar dice que si un barco a la deriva es rescatado por otro barco y en 24 horas de su arribo al puerto no se presenta a nadie a reclamar tanto el barco como su contenido, esto pasa a ser un botín distribuible en partes iguales por todos quienes participaron en el hallazgo. Como el bergantín y su carga tenían un cierto valor, se supuso, y cierta prensa norteamericana echó a correr esta versión, de que los marineros del Dei Gratia habían asesinado a la tripulación y a la familia de Briggs, habían echado sus cuerpos al mar para quedarse con el barco y con el botín, inventando la historia del hallazgo desierto. El juicio duró cerca de 2 años y culminó dejándose sentado el precedente de inocencia para todos los integrantes del buque holandés, porque no hubo manera de probar que realmente no hubo ningún tipo de contradicción en su historia,
no hubo manera de probar de que de alguna manera hayan tenido que ver con esta desaparición. Se echaron a correr muchas hipótesis. Se habló de que habría habido una gigantesca tormenta que habría echado por la borda a todos los tripulantes y pasajeros del María Celeste, quienes no habrían podido regresar a tiempo a la seguridad del barco. Teoría poco creíble porque es raro que un golpe de agua, un golpe de mar, tire 9 personas por la borda y ninguno logre de alguna manera permanecer a bordo para tratar eh, de sobrevivir y llevar aunque sea el barco a buen puerto. Se habló también, y sobre eso se hizo una película con Spencer Tracy allá por los años 40, de la posibilidad de que un marinero hubiera enloquecido y hubiera asesinado a los demás, tirando los cuerpos al mar y después se hubiera suicidado él mismo, pero no había señales de lucha en el barco. Y lo que más llamó la atención de los especialistas desde el principio, y más nos llama la atención hoy en día. El palo mayor del María Celeste se encontraba hasta 2/3 de su altura quebrado, como si un objeto plano de gran peso se hubiera depositado bajando del cielo sobre él. Como la desaparición de los tripulantes y pasajeros del María Celeste tuvo lugar en las adyacencias del ya famosísimo, aún en ese entonces, Triángulo de las Bermudas, la teoría que más adeptos tiene hoy en día es que los tripulantes y pasajeros del María Celeste fueron literalmente abducidos, es decir, secuestrados por tripulantes de un objeto volador no identificado. Al filo de la realidad, de la realidad.